Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a todos y a todas, como diría aquel. Estamos en Cash, el programa sobre consumo y economía doméstica de Televisión Murciana, y esta semana vamos a hablar en principio de la cláusula suelo. Seguramente saben lo que es, o al menos les suena, porque ¿qué familia no tiene una hipoteca? Ya saben que una familia sin hipoteca es como un jardín sin flores, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy de las cláusulas suelo, de esa cláusula que recogen los préstamos, algunos préstamos hipotecarios, y que viene a decir o viene a condicionar que la cuota que pagamos no pueda bajar más, aunque el interés haya bajado por encima de lo previsto. Bueno, lo he explicado de una forma muy somera, muy sencilla. Ahora conoceremos algún detalle más. Para hablar de las cláusulas suelo están hoy con nosotros Manuel Funes, que es miembro de Adicae en Murcia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también José Ríos, que es abogado, colaborador de Adicae. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar de este asunto. Ya saben que las cláusulas suelo es un tema que preocupa a muchos murcianos, a muchas familias que han visto grabadas sus hipotecas por esta cláusula abusiva y declarada ilegal. Vamos a ver una información y ahora le comentamos a nuestros invitados. Durante la burbuja inmobiliaria, en muchas ocasiones, el contrato hipotecario que firmaba el comprador de la vivienda y el banco tenía una cláusula suelo que limitaban la bajada de la cuota para el comprador cuando ésta se produce. Un ejemplo práctico es el hecho de que una persona que tenga que pagar 1.000 euros de hipoteca, pues está pagando aproximadamente entre 200 y 300 euros de más. Eso se debe a estas cláusulas que limitan la variabilidad de los tipos de interés. En España ya hay más de 3 millones de afectados por estos contratos abusivos que se declararon nulos por falta de transparencia tras la sentencia de mayo de 2013 por parte del Tribunal Supremo. En este aspecto, el Supremo apostó por poner un límite a la retroactividad y los bancos solamente tendrían que devolver las cuotas posteriores al fallo. Hasta el momento se han emprendido acciones legales contra más de 100 entidades bancarias, entre las que se encuentran las emprendidas por Adicae. Hay un procedimiento colectivo, una macrodemanda, que se ha ganado por parte de la asociación y no entra a ver contrato a contrato a ver si hay falta de transparencia o no. Se considera que la cláusula es abusiva para todos los consumidores. Esa sentencia, que ya se ha ganado, se va a ejecutar en breve. Y todas las personas, todos los clientes de los bancos se pueden beneficiar de ese macroprocedimiento. Ahora mismo no es necesario demandar, simplemente comunicándoselo a Adicae para que ejecuten la sentencia también en su nombre. A ver, antes de entrar propiamente al tema de las cláusulas suelo, yo quería preguntarle a Manuel. Adicae es una asociación cada vez más conocida en España, pero ¿cómo la definirías, cómo la presentarías? ¿Es una asociación solamente vinculada al mundo de la banca, las finanzas, los seguros, o también toca otros palos, por así decirlo, dentro del mundo del consumo? ¿Cómo presentarías a Adicae a los espectadores? Bueno, Adicae es una asociación de consumidores que no solamente tocamos temas de consumo financiero, sino también los grandes temas del consumo, entre otras cosas porque la propia banca está detrás de las grandes multinacionales, temas de alimentación, de las eléctricas, etcétera, etcétera, las grandes compañías de telefonía. Yo definiría la asociación como una asociación sin ánimo de lucro, una asociación de voluntariado, en la que es muy importante la defensa colectiva de los consumidores. Para entender un poco qué es la defensa colectiva de los consumidores, qué es Adicae, hay que entender también el actual sistema de consumo. Un actual sistema de consumo muy individualista y que está hecho para las grandes empresas. Y no se quiere que las asociaciones tengan voz y voto. Ni los consumidores, porque si no se les acotaría mucho estos abusos que se están cometiendo, que son masivos y que afectan por ejemplo, el tema de la cláusula suelo. Hay 2,5 millones de personas que tienen cláusula suelo en España. Por lo tanto, es muy importante la voz y el voto de los consumidores frente a un sistema de consumo que promueve pues la pasividad y el individualismo. Pues el estar informado, el formarse, y frente a divide y vencerás, la unión hace la fuerza. Este sistema de consumo, precisamente por las grandes multinacionales, se basan un poco en el individualismo y que no, para luchar contra un lobby
ante un abuso es necesario que los consumidores, primero, tener información, porque si no tienes información es más fácil que te puedan engañar, y sobre todo pues colaborar en una asociación de consumidores que pueda hacer cara a los abusos que se están produciendo. Señor Ríos, ¿cuál es la mejor manera de saber si nuestra hipoteca está afectada por una cláusula suelo? Es relativamente sencillo, solo hay que leer la escritura de constitución de la hipoteca. ¿Pero lo pone claramente o lo pone en un lenguaje que el consumidor no lo entiende? Por eso digo, ahora el tema en el que iba a entrar, precisamente se han declarado nulas por esa falta de transparencia. Es decir, la cláusula en sí, objetivamente, pues no es que sea excesivamente oscura. Tú coges una hipoteca y más o menos cualquiera lo podemos entender. El problema es esa transparencia que es necesario para que el cliente, el consumidor en este caso, sea consciente de lo que está firmando. Entonces, para eso se necesita una información adicional, que es en lo que se basa la sentencia de 9 de mayo de 2013 para considerarlas nulas. Porque, insisto, la mera lectura puede, digamos, abstraído del resto del clausulado, pues podemos entender que no es excesivamente complicada, pero hay que leerse la escritura. O sea, tiene que la ponerlo escritura simplemente, sí, si no está en la escritura. de forma literal, pero además con una explicación añadida por parte de la entidad financiera. Sí, vamos a ver. Esa información añadida es, insisto, en lo que se basa el Tribunal Supremo. Y es porque si a mí me dicen en una época de intereses altos, como por ejemplo finales del año 2008, cuando el Euribor estaba sobre el 5,5, que yo nunca voy a pagar menos de un 3%, pues a mí es un dato que no me supone nada. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Que hay que darle al cliente una información adicional. Esa información adicional consiste, por ejemplo, en una previsible evolución de los tipos de interés. Entonces, si a nosotros nos dicen el mínimo va a estar en el 2% y no se prevé que se alcance ese nivel hasta el año 2013, bueno, pues entonces nosotros tenemos ahí un dato más para tomar nuestra decisión. Pero si no sabemos esa evolución previsible de los tipos de interés, si van a descender y si nos puede llegar a perjudicar esa cláusula, realmente no sabemos la importancia y trascendencia que tiene. Vale, leemos la escritura, nos damos cuenta de que sí tenemos esa cláusula, tenemos ese gravamen. ¿Cómo deberíamos actuar a partir de ese momento? ¿A quién debemos dirigirnos? Bueno, lo primero que el consumidor debe hacer es, más que asesorarse con el banco, ¿vale? Porque ya estamos viendo desde la asociación, Banco Popular y Sabadell están ofreciendo, digamos que les quitan la cláusula suelo a cambio de hacer un contrato a tipo fijo, ¿vale? Recordemos que la cláusula suelo está en escrituras a tipo variable, ¿de acuerdo? Bueno, en ese acuerdo también aparecen cláusulas en las que te dicen que ya no puedes reclamar ni extrajudicial ni judicialmente. O sea, están cogiendo y el 90% está firmando digamos, unas condiciones que son totalmente perjudiciales para sus intereses, ¿vale? El banco lo que está haciendo es quitarse de en medio a la mayoría de gente que tiene la cláusula suelo. Entre otras cosas porque Europa también, ahora lo trataremos, se tiene que pronunciar en cuanto a la retroactividad, ¿eh? El Supremo dijo lo del mayo de 2013 para adelante, pero Europa se tiene que pronunciar y tiene que decir si se tiene que devolver desde el principio, que fue aproximadamente 2009 con la crisis, cuando ya la cláusula suelo empezaba a aplicarse a los consumidores. Luego hay que obtener una información externa, no solamente la que ofrezca la entidad bancaria, sino es conveniente tener una información externa más objetiva, por así llamarlo, ¿no? Lógicamente, vamos a ver, el banco está interesado en concedernos la hipoteca y en que se la conceda y dárnosla a ellos, es decir, que no vayamos a la competencia. Lógicamente ellos venden su producto y lo venden como el mejor que hay en el mercado. Entonces, la información que ellos dan siempre va a ser parcial, como en cualquier otro ámbito de consumo, tampoco es que sea algo exclusivo de los bancos. Entonces, esa información adicional, pues es bueno recabarla fuera porque, insisto, hay una serie de detalles, como el que he comentado, la posible evolución de los tipos de interés, que ni siquiera los empleados del banco tienen a su disposición, porque no les interesa a los directivos que lo tengan. Porque así, si yo no tengo esa información, no la puedo transmitir. Entonces, ese tipo de datos hay que buscarlos fuera. Tenemos una herramienta muy interesante que es Internet, en la que podemos conseguir muchas cosas, pero eso también las asociaciones de consumidores que estamos precisamente para eso. Le hemos preguntado a algunos afectados por esta práctica declarada ilegal y se han expresado en estos términos. A los afectados por las cláusulas suelos que impuso el sector bancario les une un sentimiento común. Bueno, me siento engañado, me he sentido mal porque la economía empeoró mucho y los bancos en vez de coger y
se le apoyó a ellos financieramente a través de todo, pero ellos han seguido hundiendo a la masa obrera y a la gente que tiene una hipoteca. Pues en un principio me siento engañada, muy engañada, porque tú confías y dices, bueno, si ellos se dedican a esto, ¿por qué me van a engañar? Pero es que se demuestra día a día que al fin y al cabo un banco es un negocio. Y también la falta de confianza en entidades y cajas. Lo que están es cobrándole los bancos lo que no deben. Entonces la reclamación es la falta de información y el engaño que nos hacen los bancos. Hay que dar un tiempo para que cada uno lea sus cláusulas, no todos somos abogados, no somos notarios, no somos expertos de economía y los bancos abusan de eso, abusan de la falta de información. La hipoteca era o firmas eso o te quedabas sin hipoteca, o si te quedabas sin casa. Y aún así, viendo a la gente que está asfixiada, que no puede seguir para adelante, le ofrecen cosas que realmente van a por ellos, a terminar de seguir sacándole el dinero, que no miran por el interés de lo que es la persona. Tras pasar un proceso en el que aún se encuentran inmersos, lanzan el siguiente consejo. Le diría que no firmaran ningún documento con su entidad. Es que es muy importante no firmar nada. A pesar de las circunstancias, miran al futuro con esperanza. Que se mire un poco por los consumidores, que tengamos voz en este mercado. Hombre, yo creo que deberíamos ya, de todo el esfuerzo que estamos haciendo, viendo cómo se han formulado los bancos, las entidades financieras sobre los consumidores, yo creo que ya Europa le ha dicho claramente que esto es ilegal. Bueno, ya hemos comentado hace un momento de qué manera interesada están actuando, reaccionando algunas entidades bancarias, pero ¿en qué momento, señor Ríos, se encuentra el proceso judicial actualmente? Vamos a ver, hay que distinguir entre la demanda a la que antes hemos hecho referencia, una demanda colectiva que interpuso ADICAE y lo que pueden ser demandas individualizadas. Exacto. Entonces, si hablamos de la demanda que presentó ADICAE, no recuerdo si fue en el 2011, en julio de este año se dictó la sentencia estimándose la demanda. Y esa sentencia, ha sido lógicamente recurrida por todas las entidades bancarias porque todas están condenadas. Entonces ahora mismo estamos en trámite de recurso de apelación. Lo que ocurre es que la ley permite ejecutar esa decisión de primera instancia, que es lo que ha comentado Manuel, que en el vídeo que hemos visto, que se va a pedir esa ejecución, es decir, que se aplique ya esa sentencia y se suprima esa cláusula suelo ya mientras se tramita toda la resolución de ese recurso, que tardará unos años. Manuel, ¿considera que los afectados se verán alguna vez recompensados económicamente? ¿Lo esperas menos? Ya tenemos una sentencia que desde mayo de 2013 la jueza dice que tienen que devolverse dinero. Eso ya lo tenemos. O sea, lo que creo es que la banca, solamente devolviendo cantidades desde esa fecha, le habría salido la jugada muy rentable. Tendrían que devolver cantidades desde el principio, desde 2009, que fue cuando efectivamente ya los consumidores no se vieron beneficiados de esa bajada de la bajada del Euribor, ¿de acuerdo? Y por eso nosotros esa parte de la demanda la hemos recurrido a Europa, y Europa a finales de año pensamos que se tiene que pronunciar y, digamos, podría condenar a los bancos no solamente que devolvieran cantidades desde esa fecha, sino desde el principio. Y una última cuestión para José Ríos. Aquellos usuarios, aquellos consumidores que se hayan visto afectados y que no hayan participado todavía ni en la demanda colectiva, ¿pueden aún hacerlo a título particular? Sí, por supuesto. Es decir, una cláusula cuando se considera nula, especialmente en esa sentencia a la que estamos hablando del Juzgado Mercantil de Madrid, se considera nula para todos los consumidores. Entonces, pueden dirigir a ADICAE, por ejemplo, y ustedes les asesoran. Sí, por supuesto. Entonces debe quitársela al banco voluntariamente. Por desgracia no lo hacen y tenemos que reclamarlo, pero la obligación del banco es suprimirla una vez que se ha declarado nula. Muy bien. José Ríos, abogado colaborador de ADICAE, gracias por acompañarnos y darnos algunos apuntes sobre este tema que tanto preocupa a mucha gente como es el de las cláusulas suelo. Muchas gracias, muy amable. Nosotros por la invitación. Nosotros seguimos ahora con otros temas y algunas noticias, un par de noticias que hemos destacado para esta semana en nuestro apartado de actualidad. La empresa murciana Biometrics Box ha lanzado al mercado una aplicación que va a revolucionar la contratación de servicios y la compra de productos a través del teléfono. Este sistema consiste en una firma electrónica de documentos a través de la voz y cuenta con las siguientes ventajas. Introducimos la voz en el propio documento firmado.
De esta manera, y esto se define como simetría probatoria, le damos la capacidad al consumidor de poder defenderse ya en ese mismo instante o en un instante posterior ante un litigio. Un ejemplo de una operación que se podría convertir en habitual es la contratación de una tarjeta de crédito. Debido a Fairbox, contrato número 207/2016. Por favor, repita la frase. Acepto el citado contrato, indicando de esta forma mi consentimiento. Acepto dicho contrato, indicando de esta forma mi consentimiento. En definitiva, soluciones innovadoras con la voz que favorecen sin lugar a dudas al consumidor y que en el futuro tendrán multitud de aplicaciones a diversos campos. Un sistema para firmar con la voz que además dificulta una posible usurpación de nuestra identidad, creado además por una pyme murciana. Yo no sé, Manuel Funes, qué primera impresión tiene todo esto. ¿Esto puede ser beneficioso para los consumidores o está todavía en una fase muy inicial, muy experimental y habrá que ver cómo evoluciona? Hombre, a mí me gustaría entrar un poco al trasfondo del tema. Estaría bien desde el punto de vista como lo han tratado, es decir, no usurpar nuestros datos, pero tener en cuenta un poco que nosotros desde la asociación hay ciertas, por ejemplo, con contratos de telefonía y tal, no somos partidarios de que se le haga la contratación por teléfono, ¿vale? Entre otras cosas porque no tenemos las condiciones y estamos recibiendo muchísimas visitas a la oficina para poner reclamaciones porque lo que se ofertaba por parte del comercial no se correspondía finalmente con el servicio prestado, ¿de acuerdo? Entonces, esto de contratar muchas veces por telefonía sin mirar la letra pequeña es precisamente lo que estábamos hablando. No tenemos información. Pero, sin embargo, si un sistema así se consolidara y funcionara y se demostrara que es viable y seguro, podría acabar con un problema que en el área de la banca se ha dado mucho últimamente. Se sigue dando el tema de la suplantación de identidad, ¿no? Sí, en ese aspecto sí que podría ser una herramienta que podría ser positiva, ¿no? Habrá que estudiarla también, ¿no? Claro. Es como en la práctica funciona, ¿no? Pero claro, yo como estoy en la asociación y tengo experiencia y veo el otro lado, ¿no? Es decir, es una herramienta que también puede servir para que sea muy rápido la contratación y promover precisamente la contratación por teléfono de muchos productos que a lo mejor no se deberían de contratar tan a la ligera, ¿de acuerdo? Un poco crítico, ¿no? Digamos, nosotros como consumidores críticos, responsables y solidarios, sí, damos también nuestro... yo creo que la crítica siempre es buena, ¿vale? Y bueno, efectivamente, gracias a la crítica podemos aprender, ¿no? Y esa falta de información, la que lleva muchas veces gente que viene que, oye, que he contratado por teléfono, no se corresponde finalmente en lo con el servicio que ha recibido. Efectivamente, ¿no? Entonces, claro, no tiene ni contrato, porque no tiene, digamos, la contratación se ha hecho de forma telefónica, no tiene un documento con la letra pequeña de lo que verdaderamente ha contratado, ¿no? Y eso es lo que creo que el trasfondo es muy importante. Claro que sí. Vamos con otra noticia que pone de manifiesto que la picaresca española no tiene límites. Sigue abierta la polémica generada por Z por la venta del primer móvil extremeño. Presuntamente se trata de dispositivos de la marca china Xiaomi a los que se les ha ocultado su logotipo y que se venden por un precio muy superior a los de su precio en origen. De momento, la compañía de la bellota mordida ha roto su silencio para calificar las opiniones vertidas de inexactas y asegurar que se apoyan en cadenas de producción chinas. Sin embargo, el diseño de los terminales es exactamente el mismo para varios móviles de la marca Xiaomi. Las organizaciones de consumidores ya han denunciado este supuesto fraude para los consumidores, puesto que en su publicidad e información comercial rezaba que se dedicaban a la venta de terminales de elaboración propia. No hay que olvidar que en este tipo de compras es fundamental estar atentos al etiquetado de los dispositivos y determinar si las prestaciones se ajustan o no a las anunciadas por la empresa. El creador de este invento se paseó por las televisiones exhibiéndolo, incluso fue recibido por el presidente de la Junta de Extremadura. Resultó ser un teléfono de una marca china encastrado en una carcasa que le puso un nombre y un logotipo muy de la tierra, muy de Extremadura. Manuel, ¿cómo deben actuar los consumidores ante estos casos? ¿Las autoridades deben de intervenir en un asunto como el de la telefonía móvil tan jugoso y tan atractivo? ¿Qué precauciones debemos de tomar?
Bueno, nosotros como Asociación de Consumidores tocamos los grandes temas del consumo, ¿vale? Bueno, esto me parece, o sea, es claro que es un poco pirata, ¿no? Lo que ha pasado, sobre todo de cara a que yo daría consejo a los consumidores de que antes de contratar o comprar cualquier producto, la información es muy importante, ¿de acuerdo? Muchas veces vemos ofertas con un marketing muy ostentoso, pero que verdaderamente si no comparamos las características, y esto un poco a nivel también personal como consumidor, si no comparamos las características y compramos de forma irracional lo primero que se nos pongan, pues la verdad es que vamos a ir malamente, vamos a ir muy mal en referencia a la compra en sí. Tenemos que comparar productos, características, además el tema de la tecnología, no todos tenemos conocimientos en ese ámbito, ¿no? Entonces, muy importante comparar diferentes móviles con las características que tiene. Y luego también digo una cosa, muchas veces a lo mejor no necesitamos el móvil, o necesitamos ese terminal con todas esas características, porque muchas veces hacemos uso, o ciertos perfiles hacen uso de móviles muchísimo más básicos que pueden tener un precio mucho más económico. Incluso estamos viendo que los nuevos móviles pues no tienen a lo mejor tanta cobertura y la batería, ¿vale? Vemos los móviles antiguos de siempre que rendían mucho más. Efectivamente, ¿no? Entonces, un poco ahí hacer también una crítica, decir, oye, que los consumidores también tenemos que muchas veces comprar lo que realmente necesitamos, ¿vale? Permanentemente las autoridades de consumo y las asociaciones de consumidores se nos alertan de productos que están en el mercado y que pueden presentar algún problema. Algunos de esos casos los vamos recogiendo en esta sección que denominamos Cash Advierte. Y hoy queremos advertirles acerca de unas sillas de coche para niños, un tema especialmente sensible, en concreto son de la marca Recaro Optia, que parece que salían proyectadas de su base y que podían ser peligrosas. El fabricante ya ha anunciado que reemplazará gratuitamente todas las bases de sus sillas Optia y Privia, que son las afectadas, son los modelos que estamos viendo en pantalla, porque como decían, podían salir proyectadas en el caso de que el vehículo frenara de forma violenta o precipitada, ¿no? Es importante, Manuel, estar al día de todas estas advertencias que tanto autoridades de consumo como asociaciones de consumidores van publicando periódicamente. Es importante conocerlas y estar atento, vaya. Sí, efectivamente. Sí, precisamente las asociaciones de consumidores, cuando vemos algún tipo de problemas que pueden ser incluso colectivos, porque bueno, esto puede afectar a mucha gente que compre este tipo de productos, somos los primeros en darnos cuenta de que bueno, este tipo de abuso, este tipo de productos se están comercializando. Yo pongo el ejemplo de cuando las preferentes estallaron en los medios. Nosotros llevamos ya muchísimos meses antes haciendo asambleas, ¿vale? Entonces, nos puede servir las asociaciones para detectar todo este tipo de problemas, para anticiparnos al problema. Bueno, otra sección ya habitual de este programa la denominamos Cash Redes y, como su propio nombre indica, hace referencia a informaciones que nos encontramos en las redes sociales. Este asunto tratamos de comentarlo la semana pasada, pero no lo vimos bien. A ver si hoy lo vemos un poco mejor. Se trata de cómo de la acción de sendos clientes de la firma Mercadona y cómo reacciona el community manager de esta marca. El primero de ellos, lo vamos a ver ahora, cuenta lo que le ha pasado con unos frutos secos. Dice, tengo un problema, se me cayeron unos frutos secos al vaso de agua y ahora no estoy muy seguro de si siguen siendo frutos secos. Y vamos a ver la respuesta de Mercadona. Dice Mercadona, siguen siendo secos pero humedecidos. Y el cliente vuelve a decir, es una buena idea de negocio, de los frutos secos humedecidos tendrían que ponerlos a la venta. En fin, una conversación, en este caso amena, porque no ha lugar a otra cosa entre Mercadona y el cliente. A fin de cuentas fue una imprudencia, un fallo, un lapsus del cliente el que se le cayeran los frutos secos al agua. Pero bueno, no deja de ser una interacción vía redes sociales entre cliente y empresa. Y el segundo caso responde de forma contundente ante una denuncia infundada
de un producto como es el colorante alimentario. Ahí lo tenemos. Por favor, dice la información, no consumir el colorante alimentario de Mercadona es cancerígeno y en menores también provoca hiperactividad, ya que su composición hay un producto altamente tóxico como el tartrazima derivado del petróleo. Compartir. Y Mercadona responde a esta información. Dice, la información que circula sobre el colorante alimentario no es cierta, por lo que el fabricante tomará medidas legales. Las redes sociales propician un encuentro directo, una relación directa entre consumidor y empresa, en este caso, ¿no? Sí, nosotros el año pasado llevamos un proyecto de alimentación, ¿de acuerdo? Nosotros somos partidarios de promover de una manera los mercados minoristas, sobre todo porque las grandes multinacionales de la alimentación son las que están controlando la cantidad de productos que se deben de consumir, digamos, desperdician mucho, hay mucho desperdicio. Y sobre todo también están los bancos detrás de las grandes multinacionales de la alimentación, están controlando el sector. Y bueno, nosotros somos partidarios un poco de promover el consumo minorista, los productos sanos y bueno, sobre todo pues controlar un poco a estas grandes empresas porque están monopolizando también el sector de la alimentación, ¿de acuerdo? Y también estamos viendo que también habiendo pues abusos hacia ciertos consumidores y ciertos perfiles. Para gastar menos, es una obviedad, hay que ahorrar, y para ahorrar hay a veces trucos. Algunos de ellos tratamos de presentarlos en esta sección, el truco del ahorro. Bueno, Manuel, pueden parecer tonterías o cosas sin importancia, pero es una forma de reciclar y de reutilizar. Aquí hemos visto un bote de cacao en polvo que puede servir como contenedor de pilas usadas o como un dispensador, hemos visto ahí, de bolsas de plástico. Podría ser un dispensador de servilletas de papel o de toallitas, no lo sé. No sé, eso más que como representante de ICAI, casi como consumidor y usuario. No sé si lo ves, lo practicas o no, ese tipo de cosas. Pues la verdad es que, bueno, como consumidores responsables y críticos, pues me parece yo no lo he hecho, lo reconozco, pero lo veo como algo que es bastante reutilizar algo que a lo mejor iba a la basura, ¿vale? Y poder coger y darle un uso útil. Yo creo que como consumidor es muy importante y sobre todo con el nuevo consumo que debemos de promover también, ¿no? El intentar coger y reutilizar todo este tipo de productos que van a ir a la basura, yo creo que es fundamental, ¿de acuerdo? La recta final de este programa la presenta la directora del mismo, Ángela Belmar. Hola, Ángela. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. ¿Por dónde vamos ahora? ¿Por el Top Cash, no? Sí, nos vamos a seguir ahorrando con Top Cash. Esta semana os vamos a enseñar cómo ahorrar en la cesta de la compra con el siguiente ranking que vamos a ver en pantalla. La OCU, como cada año, ha hecho un estudio sobre más de 160.000 precios de diferentes establecimientos y nos ofrece consejos útiles a través de este ranking en el que podemos ver los supermercados más baratos de Murcia y Cartagena. En primer lugar, en Murcia podemos ver el supermercado Alcampo, seguido de Ross Supermercados, Superdumbo, Uper y Consum. Y, por su parte, en Cartagena, los 5 supermercados más económicos para hacer la compra son Carrefour, Mercadona, Uper Eurospar, Carrefour y Uper.
la mejor manera, Pepe, de ahorrar pues unos euros que en algunos casos llegan a más de 900 euros anuales. Bueno, yo no sé si ese tipo de rankings sirven de orientación a los clientes o no. Hombre, depende del tipo de consumidor. También hay productos que a lo mejor pueden ser más caros, pero pueden ser más saludables. Bueno, siendo un poco crítico, a lo mejor si se estaba comparando, casi todos eran grandes establecimientos, grandes superficies, ¿no? Pero a lo mejor también tenemos que un poco ser críticos y saber muchas veces qué es lo que estamos consumiendo, ¿vale? Y qué tipo de consumo. Por eso el consumo, por ejemplo, aquí en Murcia, el promover el consumo de la plaza de abastos, los minoristas, yo creo, y desde mi punto de vista, como consumidor crítico, creo que ahí hay productos de muy buena calidad, productos que son mucho más naturales que incluso los que podemos encontrar en cualquier gran superficie, ¿vale? Muchas veces no sabemos lo que estamos comiendo, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿de acuerdo? Y se han hecho varios talleres donde expertos han cogido y han transmitido al público que muchas veces pues lleva una serie de sustancias que muchas veces incluso no sabemos qué es lo que estamos comiendo, ¿vale? Y eso también es importante. Yo creo que el trasfondo es más que comparar los precios entre el mismo sector, sino promover un consumo responsable y digamos, pues productos de calidad, si puede ser, o que sean más sanos, ¿de acuerdo? Porque también es importante saber lo que uno come. Pues precisamente de consumo responsable es lo que vamos a hablar ahora, porque la universidad ha hecho la bienvenida para todos los universitarios justamente bajo el lema de la sostenibilidad. Lo vemos en las siguientes imágenes. Bajo el lema de Hacia una universidad más sostenible, se ha dado inicio a los actos de bienvenida para los estudiantes de la Universidad de Murcia. Este año, como novedad, tiene como objetivo concienciar del impacto ambiental que cada uno realiza y mostrar otros medios más sostenibles al alcance de todos. La idea es hacer un mundo mejor para vivir en cuanto a nivel ecológico, utilizar las energías las energías alternativas, de tal forma que el mundo y la sociedad no solamente vayan destinadas al crecimiento, sino que vayan ligados a lo que es el desarrollo sostenible. Para ello se ha programado todo tipo de actividades encaminadas al fomento de estas acciones, como talleres de cosmética y jabones con productos naturales, rutas de senderismo, juegos de reciclaje, reparto de viajes gratuitos de tranvía y autobús, entre otros. Además de una completa muestra y exhibición de vehículos electrónicos, cada vez más de moda entre los más jóvenes y que cuentan con múltiples ventajas. O sea, si en lugar de coger el coche, cogiera este tipo de vehículos, sí tendríamos pues una movilidad mucho más sostenible. A fin de cuentas, una manera muy útil de conocer el impacto ambiental de nuestras actuaciones. Bueno, pues ya hemos visto que la universidad ha apostado por concienciar a todos los estudiantes sobre el impacto ambiental de sus actuaciones. Y es que el consumo responsable es, sin lugar a dudas, el futuro y además va calando afortunadamente cada vez más en la población. Hemos llegado al final del programa. Manuel Funes, responsable de ADICAE en Murcia, gracias por habernos acompañado y, como le decimos a otros colegas suyos de otras asociaciones, espero que en este programa dedicado al mundo del consumo y los consumidores podamos seguir contando con usted y con ADICAE. Yo estoy casi seguro de que sí. Pues muchas gracias. Hay muchísimos temas que tocan la asociación que están de actualidad. Y bueno, espero poder estar aquí otra noche y poder tratarlos. Será un placer. Ángela, nos vamos. Nos pueden ver los espectadores también en Facebook y en Twitter y en la web de Televisión Murciana. Efectivamente. Y si no, el jueves que viene, aquí a las 9 de la noche en CAS, Consumo, Ahorro, Seguridad y Hogar. Hasta entonces, buenas noches.